Bueno, bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a todas las familias y a todas las personas que recién nos vamos a conocer, quizá el día de hoy. Como siempre, estamos en este espacio de comprometidos que le hemos denominado así, que ya pues todo este periodo, estos meses desde el año pasado, 2020, estamos con estas transmisiones de Facebook en vivo por nuestro fanpage y también ahora estamos en directo también con nuestro Instagram, ¿no? Qué importante es que sigamos cuidándonos, ¿sí? Hay que seguirnos cuidando, las cosas no han pasado todavía, hay que recordar que hay un virus dando vuelta, las familias tienen que cuidarse, hay que cuidarnos nosotros los adultos, los padres de familia, porque nuestros hijos nos necesitan. Hay que tener muchísimo cuidado con todas las previsiones, se vienen unas elecciones presidenciales, bueno, una coyuntura que hay que saltarla, hay que cumplir nuestras obligaciones, pero también lo más importante es seguirnos cuidando, por favor, ¿sí? Bueno, van a haber algunos comentarios también en relación a qué va a pasar, que el gobierno nos está diciendo que tendrían que volver el 19 de abril en presencial, de forma voluntaria, progresiva. Ahí hay cosas que definitivamente desde mi punto de vista no están siendo muy bien llevadas. Si estamos con muchos muertos al día, ¿no? A nivel nacional no tenemos una vacuna que está siendo efectiva en su aplicación, siguen colapsados los hospitales, sigue habiendo problemas de oxígeno. ¿Cómo es que podrían tomar estas decisiones? En verdad es bastante descabellado desde mi punto de vista. Muy bien, ¿cómo estamos? En este espacio comprometidos, ¿no? Los viernes a las 5 de la tarde, siempre tu opinión es importante, el que puedas compartir este enlace también con los amigos, con otras familias, con las personas que uno dice, bueno, pues necesita este tema, yo creo que es importante, lo voy a compartir. Y por supuesto también vamos a la participación en nuestro chat, ¿sí? Para nuestros amigos que están directamente de nuestro fanpage, pero también para nuestros amigos de Instagram, por supuesto que hoy estaremos mirando, ¿no? Estamos pendientes aquí, sí, estaré... Sí, no, es que te digo que luego me des un reporte de tu amigos de Instagram, ¿no? Es decir, aquí la posición es importante. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar una temática importantísima, como todos los viernes, y que tiene que ver con la rebeldía. La rebeldía de nuestros hijos, de nuestros niños y adolescentes, hay que saber calibrar cuando estos pues pertenecen a su etapa del desarrollo, que están madurando, están creciendo, están desarrollándose, y por otro lado cuando podría significar algo que nos llame la atención, lo que en la psicología le denominamos estas conductas disruptivas. Entonces, el día de hoy hay un propósito interesante, el que con el tema de la rebeldía en los niños y en los adolescentes, podemos identificar con precisión que es aquello que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos cerca de nuestros hijos, nuestros primos, los educadores también sumarse a esto porque son parte de todo ese andamiaje, como decía Vygotsky, dentro de la formación y la educación de nuestras futuras generaciones. ¿Cómo estamos en casa? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Bueno, nos van a pasar la retroalimentación de... ¿Qué pasa? El día de hoy estamos un poquito tensos acá. Estoy mandando la retroalimentación y acá me van poniendo altos. ¿Qué pasó? ¿Hago un TikTok público en este momento? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Ya estamos compartiendo. Sí, pero quiero un poquito de relajarnos acá también, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Bueno, hablar de estas actitudes es aquello que en la crianza debemos tener muchísimo cuidado. Porque de pronto la rebeldía en nuestros hijos puede ser un signo de alerta que en el tiempo puede ser un trastorno límite de personalidad, puede ser un trastorno antisocial y podría quizá obedecer alguna de las cosas que cuando ya se diagnostica, lógicamente pues está en avanzada la sintomatología. Pero ¿en qué momento la rebeldía es un proceso natural? ¿En qué momento la rebeldía va en la búsqueda de esa autoafirmación del estado yoico, ¿no? Es decir, el que quiere afirmarse, ¿no? Mi hijo, este niño, este pequeño que va en avanzada.
dentro de la vida. Bueno, vamos a dejar como siempre nuestros números, el número de WhatsApp que nos acompaña para que quien quiera por interno, como siempre respetamos ese espacio de nuestros amigos, quiera dejar algún mensaje, alguna pregunta. 936-301-613. Ahí está haciendo en la parte superior 936-301-613. Una cuestión vital que esta tarde los invito a revisar. ¿Cómo estamos dentro de esta rebeldía dentro de casa? Alguno dirá, Víctor, la rebeldía no solamente está siendo de los pequeños en casa, de los adolescentes. También está siendo de mi marido, también está siendo de mi mujer, o del cuñado, o de alguien adulto. Hoy no tocamos esa temática porque, bueno, pues lo dejaremos para otra transmisión. Pero sí, es cierto que la rebeldía podría acompañarnos a lo largo de nuestra vida y si no sintonizamos con aquellas conductas que de pronto necesita funcionalidad, podría ser el día de mañana una gran dificultad. Sí, acá estamos con todo el equipo. Recordemos que la rebeldía viene a ser ese proceso donde las personas, los pequeños, se comienzan a oponer, muestran oposicionismo a voluntad. Entonces, el oponerse a las normas a voluntad dentro de casa, eso tiene que ver con las obligaciones que a veces no quieren cumplir nuestros hijos. Entonces, cuando nuestros hijos se oponen a voluntad y dicen no lo quiero hacer, no me da la gana, o siempre tú me mandas, o siempre yo que soy el pequeño lo hago, etcétera, o no es justo, etcétera, 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 nos damos cuenta que esa oposición a una normativa de convivencia está siendo a voluntad, de forma racional. Aunque luego no tenga fundamento, mi hijo, aunque luego no tenga fundamento este jovencito, simplemente se opone a la normativa. Pero habría que revisar también cuando nuestros hijos se oponen a una normativa dentro de casa, nosotros como adultos y como educadores también los invito a pensar, hay que revisar cuán ecuánime es aquello que nosotros estamos solicitando dentro de la casa. Quiero que me barras 5 veces por la mañana la casa, ¿sí? Quisiera que no haya ni una miga en la mesa ni en el suelo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando nuestros hijos se oponen a esta normativa por voluntad, es porque precisamente hay que revisar cómo lo estamos diciendo, qué es lo que estamos proponiendo, si estamos manteniendo la equidad dentro de la convivencia. Y mantener la equidad dentro de la convivencia significa de que aquí mayores, menores, intermedios, todos tienen sus obligaciones. También dejar de lado obligaciones del adulto para pasárselo a los menores y a los hijos también es algo que va a guardar y va a proponer un despropósito. Entonces nuestros hijos van a comenzar a oponerse. Pero vamos a retroceder un poquitito. Sí, luego los saludamos a nuestros amigos que están ingresando. Muchas gracias por estar en este espacio de comprometidos. El día de hoy trabajando la temática de la rebeldía de nuestros hijos dentro de la convivencia. Hay 2 etapas características que la psicología comienza a describir dentro de esta rebeldía. Una primera etapa ocurre cuando son muy pequeños, en la infancia, entre los 3 y 4 años, donde aparece la época de la obstinación. En esa etapa es cuando los pequeños quieren sobreponerse, imponerse. ¿Sí? Aquí, ¿quién se impuso? ¿Qué le contaron a ustedes cuando eran pequeños? Nada, todo el mundo está concentrado acá. ¿Qué pasó? Las elecciones lo tienen fuera de poco. ¿Te acuerdas alguno que le contaban cuando era pequeño, de repente hacía su berrinche, ¿no? ¿Hacía su berrinche? ¿Tú hacías berrinche o no? Sí. Pues me está haciendo berrinche porque no escucho nada. ¿Aquí? ¿Te hicieron berrinche o no? Yo sí, de pequeño. Sí. Bueno, no sé, hoy siento que está... ¿Qué pasa? Me están haciendo berrinche, rebeldía acá, ¿no? ¿Cómo habrán sido de pequeños por aquí? ¿Cómo habrán sido de pequeños? Entonces, hay que preguntar a los papás, ¿no? Entonces, la primera etapa de rebeldía o de obstinación, capricho, aparece en épocas tempranas cuando somos muy pequeños. Pero en ese momento de repente es porque los pequeños están buscando el mundo, comienzan a socializar, van en la búsqueda y el encuentro de nuevas experiencias,
hay oposición por parte de, no te vayas a caer, ten cuidado y cosas como esas. Y el hijo de repente quiere hacer la de Superman y cuidado que te vas a romper la cabeza. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y esa etapa es natural, donde los pequeños comienzan a conocer el mundo, pero también el mundo adulto que rodea a este pequeño tendría que tener muchísimo cuidado en aquello que va a hacer o va a decir dentro de esta actitud, porque ahí podría obstinar mucho más a este pequeño, y lo más complicado es que comience a coartar la libertad. O sea, es un niño, está jugando, grita y lo calla. Es un niño, es demasiado extrovertido y lo calla. Entonces, hay que recordar que en estas primeras etapas muy pequeños, nuestros hijos, nuestros niños y los que están ahora en la crianza todavía de pequeños, en esa etapa de todavía obstinación es porque están intentando por ensayo y error saber lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Es como que están pulseando, ¿no? Y en ese pulsear es cuando a ver qué me sale, como decimos en el Perú, qué me atraca, ¿no? ¿Qué me permite? Entonces es cuando comienza a darle círculo a este tipo de comportamiento. Mal por parte de los adultos que quieran que los pequeños sean como ya mayores, ¿no? Los hermanos mayores, donde quieren que sean muy pulcros, que no griten, ¿no? Que todo lo tengan muy preciso, muy ordenado. No, están creciendo, están madurando. Esta es una primera etapa que tenemos que reconocer, pero cuando estos primeros momentos de pequeño no sabemos controlar, identificar sus necesidades, cuando se presenta en el segundo momento pubertad, adolescencia, donde vuelve a aparecer ese momento de la rebeldía y el capricho, si no hemos hecho amarres, anclajes en esta primera parte de la educación, y como padres no nos hemos puesto de acuerdo, sino más bien nos hemos peleado todo el tiempo y no hemos convenido, no nos damos cuenta lo que sí, lo que no vamos a permitir a nuestros hijos, pues en la pubertad, adolescencia, agárrense amigos, porque va a ser bastante complicado el que yo pueda comenzar a limitar algunas conductas. Recordemos que cuando son muy pequeños, entonces las posibilidades son menores porque todavía están desarrollando su capacidad de pensamiento, de juicio, no hay un sistema de valoración, hay que enseñarles con el ejemplo, a los pequeños hay que hablarles con muchos gestos, con el timbre de voz hay que manejarlo, con ejemplos tangibles, ¿no? Fíjate que cuando tú te portas mal y esto, yo me siento así, que se quede estrujado este cojín, ¿no? Es una época donde es muy simbólica la cosa. Pero cuando ya estamos en un contexto ya de jovencitos, vemos que esta rebeldía es distinta. ¿Pero por qué? Por la precisa... ¿Qué pasó ahí? Escuché que entró... No. Está bien. Por la precisa razón, el que ya comienzan nuestros jóvenes a tener un proceso de pensamiento, comienzan a tener un proceso de juicio, de valoración, de oposición, comienzan a desarrollar sus hipótesis, a construir sus propias ideas, que de seguro muchas se pueden contraponer a la educación dentro de casa, en el colegio o la misma sociedad. Entonces nos damos cuenta que en ese itinerario es más complicado cuando esta rebeldía aparece ya de forma descontrolada en la pubertad de adolescencia, y hemos tenido tantos años, pero tantos años, desde cuando tuvieron 3, 4, 5 y no hemos hecho nada, lo hemos dejado pasar. Era cuestión de chicos, ya va a entender, ya va a madurar. Imposible. Hay que darnos cuenta en qué momento la rebeldía tiene un mayor propósito. Ahora, les hago una pregunta y vamos a saludar a nuestros amigos ahora, ¿no? En este momento. ¿La rebeldía es positiva o es negativa? A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué dicen? La rebeldía es... Vamos a escribir, comenzamos a escribir en nuestro chat, comenzamos a participar. Esto es importante. La inclusión de cada uno de ustedes en este proceso nos interesa, ¿sí? Para ir validando cómo estamos en este proceso de crianza, en este proceso de aprendizaje, de convivencia. Así que comenzamos a escribir.
Ahí tenemos nuestro número también, 936-301-613, y voy viendo que están escribiendo acá, me van a pasar las preguntas en este momento. ¿La rebeldía positiva o negativa? ¿Qué dicen? Vamos a dar un tiempito para pensar. ¿Es positiva o negativa la rebeldía? ¿Hay que dejar que nuestros hijos sean rebeldes? ¿O no hay que permitirlo de entrada? Esta es una pregunta que muchos padres siempre nos hacen cuando vienen a consulta clínica, ¿no? Con los psicólogos. Y nos dicen, doctor, ¿tengo que permitirle? ¿No le tengo que permitir? Porque yo he escuchado por ahí que yo tengo que cortarle en one, no dejar que esto avance, porque luego me va a pisotear, ¿no? Va a bailar sobre mi cabeza. Y no le debo permitir. Y cuidado que ahí aparecen de pronto algunos estilos de crianza rígido, autoritario, impropio, donde comenzamos a mediar la dignidad de nuestros hijos sin darnos cuenta, a compararlos, a confrontarlos de forma innecesaria. Algunos dirán, no, voy a dejar que un poquito mi hijo sea rebelde, total, pues él tiene que expandirse, tiene que dar a conocer lo que piensa, el día de mañana lo van a manipular, tengo que dejarlo ser libre, puede dañar su autoestima. Fíjense, tenemos dos polos, dos razones, si dejo que mi hijo pueda ser rebelde o no. A ver, voy a dejar con ese pensamiento y vamos con una de las preguntas y también con algunas de las intervenciones. Vamos a saludar también a nuestros amigos que están conectados. ¿Sí? ¿Sí? Ro, ¿qué tal? Buenas tardes. Se fue aquí bueno, no termino de entender yo los celulares. ¿No estás un poquito revolucionada, no? Creo que habría que hacer una diferencia en que los padres llaman rebeldía y los adolescentes toman como la búsqueda de la identidad. Vamos a entrar en ese camino, ¿no? No logro mirar Mirta, ¿no? Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Carly también, Alejandro, Kilo, ¿no? Y varios que, bueno, estoy mirando, María Fe, buenas tardes, Karen FF, ¿no? También estamos acá. La rebeldía es uno de los procesos naturales que el ser humano va a buscar dentro de la afirmación de sí mismo. Cuando el ser humano está pasando de una etapa a otra etapa, de la infancia a la niñez, de la niñez a la pubertad, iniciando ya la adolescencia, luego la adolescencia en sí, y luego de la adolescencia a la juventud, es como que son momentos críticos en la vida donde se va a expresar ese elemento de el ser rebelde. Esa canción, creo que no la tienes. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie me ha tratado con amor, ¿no? ¿Escucharon? La música ya desde algunos añitos, unas décadas. Entonces, la rebeldía cumple un propósito dentro de la autoestima y de la autoafirmación de sí mismo. Porque es como una especie de defensa psicológica dentro de la cual no quiere retornar a ser un bebé, un pequeño que tome decisiones por él, que no piense por él. Aunque luego nos damos cuenta, como padres, como adultos y educadores, que se está equivocando, que está cometiendo un error, que quiere resolver algo que no es tan sencillo. Y vemos que se opone, ¿no? Y hace guerra, y hace batalla. Entonces en ese momento hay que quedarnos tranquilos, pensar que es una transición, pensar que todavía hay una cuota de inmadurez emocional, una inmadurez cognitiva, donde todavía pues no hay un sistema de jerarquización de lo que está pasando, y ahí es comenzar a comprender cuál es la posición, ¿no? Y comenzar a comprender la posición es decir, bueno, dejo que seas un tanto rebelde, dejo que te opongas un tanto a lo que ves tú alrededor, que el docente dice tal, que mi padre dice tal, pero es una forma de ir buscando también respuestas. Luego de que hemos escuchado, sería importante el que uno también ingrese en ese momento del diálogo. A ver, cuéntame hijo, cuéntame hija, ¿cuál es tu idea? A ver, ¿cuál es tu pensamiento? Y por más que sintamos de que es muy utópico, demasiado altruista o demasiado subjetivo, hay que comprender porque no hay una curva de experiencia, no hay una curva de aprendizaje. Es positivo dejar que fluya para buscar esa autoafirmación, pero también hay que reencuadrar inmediatamente. Y es negativa la rebeldía
cuando somos papás o mamás benevolentes y estamos permitiéndolo todo. Que me grite, que me insulte, que no lave los platos, que me tire las puertas, que haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Ahí sí, estamos frente a un grave error. Porque esa rebeldía ya no está cumpliendo un propósito en su autoestima. Está yéndose a una conducta disruptiva. Y la conducta disruptiva, lógicamente, puede ser una alerta, una señal de alerta de alguna posible patología en el tiempo. Sí, no sé, leía yo en aquí leía casualmente acerca de una cosa es la rebeldía que tienen los padres y otra cosa es quizá la independencia que están buscando, lógicamente, los adolescentes. Pero así estén buscando la independencia, hay que aclararle que los comportamientos que tienen son de rebeldía, son de oposición. ¿De acuerdo? Bien, vámonos aquí con algunos comentarios. Sheila, buenas tardes. Moni, buenas tardes. Sol desde Lima nos ha recomendado películas la semana pasada, ¿no? ¿Cómo estuvo la Semana Santa? Recogimiento, familia, reflexión, ¿no? Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel, Gustavo, y quisiera ver a estos amigos que están en Instagram, por favor. Juan Di Contreras, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Sadid, y todos nuestros amigos que se van sumando. Sheila, ¿no? Sheila Aguilar. A ver, vámonos con algunas intervenciones, ¿sí? Y luego vamos con el desarrollo de alguna temática a compartir que tengo preparado esta tarde. Buenas tardes, Juan. El bullying puede afectar en la rebeldía de los niños, es decir, no tienen ganas de hacer las cosas y podemos confundir con rebeldía. Sí, Juan. Sí, Juan. Gracias por tu intervención. Muy oportuna, muy pertinente. Evidentemente sí. Vamos a encontrar que cuando estamos en un proceso de bullying, cuando nuestros hijos son víctimas de esta agresión por parte del agresor que también está el ciberbullying ahora, ¿no? Y dentro de esa convivencia académica existe esto. Una señal de alerta de nuestros hijos es que comienzan a estar muy tímidos, callados, alejados y comienzan a estar un tanto medio rebeldes, frustrados, con ira. Y podría ser uno de los signos que habría que investigar. Así es. Sheila, en mi caso, con mi hija de 2 años y medio, es rebelde. Esto es largo el comentario. Cuando quiere bajar, subir las escaleras, quiere caminar sola, una pequeñita, 2 años y medio, por supuesto, está en todo de descubrir el momento. Ahí imagino que Sheila está detrás por ahí, desesperada y preocupada. Lógico, se puede caer. No quiere darme la mano. Yo doy más autoritaria, ¿sí? Yo doy más autoritaria. Soy más autoritaria, me imagino. Cuando veo el peligro, ¿no? Se ataca, me imagino, Sheila. No, sí, cuidado, ven acá, dame la mano, me imagino, ¿no? Antes de llegar a las esquinas, cuando veo los huecos y cae, pues así aprende. Y lo veo bueno. A ver, y hay más comentarios, ¿ah? Lo veo negativo cuando un adolescente no quiere estudiar, no quiere hacer nada y, lo peor, cuando no respeta a sus padres. Buenas tardes, Lishka. Un abrazo, Lishka. Nos vamos a ver ya en unos días, virtualmente, claro. Patti, buenas tardes, muy buenas tardes. Y Sadie también está con nosotros. Al comentario de Sheila, los pequeños, pasa un vasito de... Los pequeños, cuando están en ese proceso de conocer el mundo, a estas edades del año, desde el año, ¿no? Cuando comienzan a caminar, se hace bastante difícil. Ahí nosotros como padres tenemos que primero guardar la calma y saber que esto es parte de su desarrollo, es parte de la experiencia. Lo que sí es, tengamos bastante cuidado, ¿no? Por el lugar donde vamos. De repente, ya, que cáete y ahora aprende. Te dolió, ¿verdad? Y si te ha dolido, entonces no lo vas a hacer. No tan así. Vamos a dejar que se caiga un pozo de 4 metros. Nuestros hijos aprenden desde la experiencia y en esa edad es muy simbólico. Ahí podemos, por ejemplo, jugar con los títeres, jugar con algunas, no tengo títeres, me hago unas medias de títeres. El tema de los canales de YouTube puede ayudarnos mucho, pero necesito algo más próximo, donde hago una escena de lo que está ocurriendo
Y desde esa escena, desde lo simbólico, desde el juego, puede incorporar cosas importantes, cosas interesantes. Porque es inevitable. Va a querer caminar, va a querer estar aquí, va a querer estar allá, y no podemos amarrarle, ¿no? Entonces sí asegurémonos que en algún momento, cuando uno vaya a salir, ir entreteniéndole hasta llegar a un lugar más tranquilo y luego dejar que esto fluya. Ahora, en cuanto a los adolescentes que no quieren estudiar, más allá de ser una rebeldía, hay que revisar el porqué. No hay un método de estudio, el docente es muy pesado, perdón como lo digo, son muchas horas no comprende algún contenido, está desorganizado en los hábitos de convivencia. Hay que revisar el por qué está ocurriendo esto, entrar en ese diálogo. A partir de ahí podríamos encontrar una salida. Rosé, Mirta, Karen, María Fe, Alejandro, gracias a nuestros amigos de Instagram que también están conectados esta tarde. Entonces, qué importante es revisar los motivos por los cuales alguien no quiere hacer algo y se opone. Sadi dice, mi hijo de 5 años lo reprendí porque no atendía la clase. Entonces en vivo le quiso avisar a su maestra. ¡Wow! Sí, le quiso avisar a su maestra. Le dije, no lo hagas, me pueden enviar a la cárcel. Seguimos la clase y volví a gritar. Él me miró y me dijo, no me grites o te mando a la cárcel. Claro, le dimos elementos a Di. Por supuesto que luego va a retornar. El boomerang va a volver. Hay que tener cuidado con los pequeños. Vale comentarle que mi pequeño es súper amoroso, respetuoso, solo que a veces no se enfoca, y me gustó su enfrentamiento porque así me hace pisar tierra. Como le digo, no es un niño caprichoso. Qué rico, 5 añitos, donde está buscando autoafirmarse, está conociéndose, está comprobando qué es aquello que funciona o no. Pero fíjense cuán habilidoso, ¿no? Sadid, pequeño. ¿Y qué pasaba si le dijese, cuidado que me va a dar el virus? Ya te dio el virus, ¿no? Claro, es el causa y efecto. Sadid, yo considero que es importante dejarlo ser, pero también el tema de los gritos, porque nos preocupamos porque no presta atención a clase. Entendamos que es un pequeñito. Todavía, si un joven está costando en este momento, desde la universidad, instituto, concentrarse, estar atento, imagínense un pequeño de 5 años. Yo creo que la tolerancia puede ser importante, pero también construir las normas, ¿no? Hay que poner normas. De repente cuando son pequeños uno está al tanto y con cartelitos podría trabajar, ¿no? Cartelito rojo, cartelito verde, cartelito amarillo, ¿no? Como el semáforo. Entonces cuando ya le levanto el cartelito rojo, es, ojo, cuidado, te estás portando mal. Cuando veo que está bien, cartelito verde, y dejarlo ser un tanto. Pero sí, ha tenido un propósito su comportamiento. Eli, gracias. Saludos desde Huancayo. Vamos con algunas de las inquietudes que, bueno, tengo varias que se inscribieron por nuestro WhatsApp del número 936-301-613. Un poquitito más sobre esto. Hay que evaluar en realidad si es que esta rebeldía es una transición de la edad o está obedeciendo a un síntoma. Por favor, prestar atención a esto que voy a decir, que es lo que los psicólogos evaluamos mucho al momento de diagnosticar. Si es que se trata, en verdad, esta rebeldía de una transición, o en verdad seguimos con Semana Santa, o es que alguna persona o algún pequeño se convierte esto en un síntoma. Es muy sencillo, de repente en palabras muy caseras para comprender esto. Cuando en la conducta de la rebeldía, el grito, el llanto, el no quiero, el me opongo, no tiene razones para hacerlo, encontramos que en verdad es muy frecuente, es todos los días, es en distintos horarios, incluso con aquello que le gusta y no le gusta a nuestros hijos, se incluye sobre terceros, ya ni siquiera es con ellos. Ahí comienza a ser una señal de alerta. De repente hay una conducta destructiva por detrás. Entonces, si evaluamos que es una transición a la edad, son periodos de muy pequeño,
esto no duró, pues, y ahí vamos al tema de la frecuencia, no duró más de 2 o 3 semanas en sus peores épocas, de forma consecutiva. Pero yo no llegaría al mes que todos los días sea mi infierno dentro de la casa. Y si esto sería así, habría que revisar cómo está siendo la convivencia dentro de casa. Habría que ver si no tenemos papás tóxicos, papás que se están peleando todo el tiempo, o la ausencia de alguno de ellos, o no se le está dedicando tiempo. Entonces, hay que revisar muchos elementos para evaluar si es que es por la transición de la edad o en verdad puede obedecer una sintomatología que hay que intervenir a tiempo. Vamos con las inquietudes de nuestros amigos. ¿La rebeldía es una forma de aprender de los adolescentes? Más allá de aprender, es de descubrirse, encontrarse. Y no es que los adolescentes se proponen ser rebeldes. Voy a ser rebelde. Aunque hemos escuchado por ahí a alguien que dice, ahora van a ver, ahora me la van a pagar. Ahora van a saber quién soy yo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dijeron? Se metieron con la generación equivocada, ¿no? Algo así. Se metieron con la generación equivocada. Venga, y luego todo el mundo ahí en UCI, ¿no? Más allá, no se lo propone el adolescente. Ocurre. Recordemos que también es una etapa, no solamente de la adolescencia, sino los muy pequeñitos que están en cambios hormonales. Entonces, pensemos algo. Para que el sistema nervioso madure, avance, hable, haga procesos cognitivos superiores, tome decisiones, reaccione ante una situación, necesitamos una base neurológica. Y para que todo esto ocurra, necesito la influencia de neurotransmisores y hormonas. Entonces, inevitablemente, ese temperamento en la personalidad es el que se está armando a lo largo del tiempo. Y el carácter, que es aquello que va a ayudar a afianzar algunas actitudes, a detener de repente algún variable temperamental, pues hay que trabajarlo bien. Entonces, la rebeldía es una forma de aprender de los adolescentes. Más allá de aprendizaje, yo diría que en verdad esta rebeldía es un momento para que ponga a prueba cuánto ha podido madurar, cuánto ha podido avanzar, ¿no? Vamos con otra inquietud ahí. ¿Qué tiene que ver la asertividad con la rebeldía? A ver, gracias por esta pregunta. En realidad, a nuestros amigos nos han escrito. Muchas veces la rebeldía tiene una funcionalidad dentro de la convivencia. ¿A qué me refiero? Cuando tengo un papá tóxico, que grita todo el tiempo, que es muy exigente, que es muy obsesivo, que es compulsivo. Cuando tengo una mamá neurótica, que me da doble discursos, donde me grita de algo, luego me está acariciando, luego me hace llorar y luego me toca, ¿no? O cuando estamos en una situación de proceso judicial y la ausencia de un padre o la violencia de algunos, etc. Muchas veces la rebeldía cumple un propósito y cuando nuestros hijos son asertivos, es decir, me están diciendo las cosas que a mí no me gusta escuchar, yo lo tomo como rebelde. No, de pronto nos está diciendo una gran verdad. Por ejemplo, los padres que son separados y le dicen, ¿no? Mira papá, tú mucho hablas, pero hace como 5 años no sé de ti. Hace como 5 años no sé qué significa salir un rato contigo. Y todo el tiempo dices que ya nos vamos a ver, etc. Y nunca llega ese momento. Entonces, ¿qué dice el padre de familia? Eres un rebelde. No, estás siendo asertivo. No confundamos la asertividad con la rebeldía, porque muchas veces la asertividad más bien desarrolla muchas otras habilidades sociales que ayuda a resolver conflictos. Así es. Muy bien, acá tenemos sí, pues varias cosas que han ingresado. El hecho que haya sido rebelde de adolescente, ¿es posible que haya influido en mi falta de socialización? Sí y no. No sé si la pregunta la hace un varón o una mujer, ¿no? Un varón. Depende. Porque cuando uno ha sido muy rebelde, de repente lo han expulsado del colegio, han llamado a los padres le dieron la dirección todo el tiempo, ya no sabían qué hacer, llegaba con las copitas al salón de clase, se evadía del colegio, hacía un montón de cosas. Entonces habría que ver esta rebeldía hasta dónde ha llegado. Es decir, se ha habido una confrontación ya con normas de convivencia que no solamente son de casa, sino ya institucionales. Ahí es que cuando la instancia superyoica, según la psicología, no estaría funcionando. ¿Estamos bien ahí? ¿Está en salida?
¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Esto quiere decir que si ya hay una confrontación mayor, donde no solamente es confrontarse con mis padres por un sistema de convivencia, sino que estoy confrontándome con personas que no desconozco y por una normativa que incluso no la quiero cumplir, como ciertos horarios, etcétera, entonces no tendría un mayor, no solamente propósito, sino nos preocuparía. Y esto podría haber influido en la socialización. Es posible, a este varón que nos pregunta esto, es posible, porque de pronto he tenido muchos conflictos. Y estos conflictos me han llevado a alejarme, o a que no confíen, o a que yo no confíe. Ha restado de repente mi seguridad y ha habido tantos sistemas, ¿no?, de castración, o tantos sistemas de límites o de castigos, que obviamente eso puede ser que luego yo ya no quiera nada de comenzar a socializar con alguien, ¿no? Porque tengo miedo a que algo podría ocurrir. O mejor me reservo porque no vaya a ser que actúe mal, entonces es como que me limito. Hay que tener cuidado aquí, porque lógicamente si hemos sido un poquito rebeldes en la adolescencia, esto ya pasó y ahora es más ecuánime el comportamiento. Lo importante saber es que no tendría que limitarme a esta socialización del aquí y el ahora. Vamos a unas inquietudes más. ¿Cómo sabemos cuando nuestros hijos están empezando a ser rebeldes? Cuando comienzan a oponerse, cuando comienzan a decir no a esto, no a lo otro. Pero hija, ¿no? Hija, hazte los dos moñitos, se te ve linda. La pinina, se te ve muy linda. No, mamá, yo no quiero. Ay, ¿qué pasó contigo? Pues si se te ve muy, muy linda, muy guapa. Hijo, por favor esto, hijo lo otro. Hay que recordar que cuando ponemos nosotros nuestro sistema de convivencia, los límites, las normas, hay que darnos cuenta también que tienen una individualidad nuestros hijos. Y no podemos imponerle cómo te tienes que vestir o cómo tendrías que dormir, porque a mí me parece. Entonces tendrías que ponerte la mantita atrás, porque no. Aquí hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a respetar en nuestros hijos a lo largo que van creciendo, ¿no? Bien, vamos con algunos comentarios aquí también que aparecen dentro de... Y miremos también Instagram, qué está pasando, ¿no? Moni, un niño se puede portar rebelde quizás para llamar la atención de sus padres. Decíamos, ¿no? La rebeldía es este mecanismo de defensa donde el pequeño, donde el adolescente va a buscar la autoafirmación de sí mismo y no querer decir que no puede manejar situaciones, ¿de acuerdo? Y sí, también es una llamada de atención porque algo estaría ocurriendo. Hay desamor, no hay atenciones, hay indiferencia en la relación, no hay una vida de familia, no existe ese vínculo y esa conexión. Juan, si no hay confianza entre los padres e hijos, ¿cómo puede influir en la rebeldía? Muchísimo, muchísimo. Muchos de los hijos que comienzan a rebelarse, sobre todo en la adolescencia, hay casos también de pequeños, es porque encuentra ese desajuste en la convivencia. Recordemos algo interesante. La familia, como siempre yo lo propongo, es una especie de sistema ecológico. ¿Qué cosa es la ecología, si recordamos? La ecología de la naturaleza, todos los componentes, ¿no? Aire, tierra, en fin, todos los componentes de la naturaleza, que cuando conjugan de forma adecuada, vamos a tener que pues existe un buen sistema ecológico, no hay contaminación, no hay efecto invernadero, no hay desastre, no hay huaico ni nada. Pero cuando nosotros alteramos este sistema ecológico, vamos a ver estas consecuencias letales, ¿no? Sismos, ¿no? Maremotos, se desbocan los ríos, etc. La familia es igual. Cuando el sistema de convivencia de roles no está funcionando y algunos toman un propósito dentro del autoritarismo en la convivencia o las ausencias, seguro que va a afectar ese sistema ecológico de convivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente puede hacer que nuestros hijos se muestren de forma rebelde, con acciones de agresión, pero también hay una rebeldía pasiva. Ojo con esto. ¿Y cuál es la rebeldía pasiva? El que me callo, no hablo. Nuestros hijos se aíslan, se encierran en el cuarto. Le preguntas algo, no quieren hablar. Está llorando, le preguntas, no quiere decir nada. ¿No? Se desesperan los padres. Es una rebeldía un tanto pasiva, pero también es una forma de oponerse a lo que está pasando.
Nelson, buenas tardes. ¿Por qué las niñas de 7 añitos empiezan a mentir? Muy agradecido. El tema de la mentira siempre también guarda un propósito. No es una especie de rebeldía, pero también es porque ve que hay un beneficio o porque no hay confianza dentro de la convivencia. Entonces, cuando no hay confianza dentro de la convivencia, es porque de repente nos hemos excedido en algún momento en corregir a nuestros hijos, por ejemplo. O cuando nos han dicho algo, les hemos sacado en cara y eso no ha gustado. Y lo hemos hecho de forma pública, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que revisar el sistema de convivencia, lo que nosotros hacemos es clave. Y la mentira, si la identificamos, tranquilos, no hay que exponerles, no hay que decir, me estás mintiendo, me estás mintiendo, me estás mintiendo. No, así no. A ver, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Me quieres contar algo más? Es decir, ya te capté. Pero recordemos que si hay un propósito de mentir es porque hay un beneficio por detrás. Y de repente, pues, en algún momento lo ha logrado. En algún momento lo ha logrado. En este sentido, hay que saber observar el estilo de crianza entonces que tienen los padres de familia. Hemos hablado ya de algunos papás tóxicos. Hablemos de los papás y las mamás neuróticas, que gritan todo el tiempo. Es la mamá de Machín, ¿no? Todo el tiempo está gritando. Hay toda una tipología de los papás. Observar el estilo de crianza que los padres están ejerciendo sobre sus hijos es importante. Un pequeño de pronto va a reaccionar de aquello que le estamos nutriendo emocionalmente. El adolescente va a ser la consecuencia posteriormente de esto que nosotros hemos ido calando a lo largo de los años. Carmen, buenas tardes. Un abrazo, Carmen. Si un adolescente tiene arrebatos por situaciones de momento, ¿es un indicio de rebeldía? Sí, es un indicio de rebeldía. Es una transición por cosas que no está de acuerdo, también porque están frustrados, porque ahora en este aislamiento social pues es más complejo esto, ¿no? Porque yo no puedo, porque no me dejan, porque bueno, tengo que comenzar a comprender que ya no es como antes. Pero esta rebeldía sí es un proceso natural. Y habría que ver las figuras parentales de crianza, cuánto influyen dentro de este mostrarse. Pero Carmen, ante estos arrebatos, porque las hormonas están cambiando, ante estos arrebatos yo sugiero siempre es quedarse en plan observación. No, me quedo observando así como ahora te voy a matar. O te estoy desafiando, cuidado, fíjense con el lenguaje no verbal. O te estoy observando en plan, espérate, termina de hablar, ahora voy yo. No. Te quedo pensando a ver, te muestro que estoy pensando y estoy concentrado, atento a lo que tú me dices, ¿no? Es una actitud diferente. Y esto invita a pensar, ok, me está prestando atención. Es aquello que de pronto está necesitando en su arrebato. ¿Qué hay por detrás de ese arrebato? Y luego cuando yo desarrollo esa capacidad de escucha, podría hacerle preguntas clave, preguntas importantes. Juan, ¿cómo identificar los padres cuando no son asertivos y los hijos sí? Porque no siempre los padres no tienen razón. Bueno, ahí tomamos todo, ¿no? Los papás no siempre tienen la razón. Los comentarios de los hijos no es que los están juzgando, a veces son muy atinados y no es una rebeldía. Bueno, el día de hoy, abordando este tema de la rebeldía, nuestros hijos, nuestros niños y adolescentes, nos lleva a un escenario para pensar algo importante. Y recordemos esto, no nos olvidemos esta tarde. También. La rebeldía tiene ese propósito de buscar la afirmación de sí mismo. Y es una forma que la autoestima comienza a desarrollarse en ese momento. Entonces hay que tener mucho tino en no terminar destruyéndolos, ni tampoco exacerbándolos. Es decir, dejando que esto se infle. Hay que entrar en un proceso de comunicación, en un proceso de diálogo, donde me pueda decir cuáles son sus razones. Y siempre como estrategia empleo dentro de la consulta cuando encuentro un jovencito así un tanto rebelde, que no soy el papá, pero a veces muestran esa rebeldía, siempre le pido ejemplos. Eso es algo que quisiera compartir
con ustedes esta tarde. Pide el ejemplo, o sea, a tu hijo, a los adolescentes. Porque no, porque están, porque no voy de la casa, perfecto, esto y lo otro. Bueno, hijo, dame la fecha cuando te vas. Indícame a qué teléfono te voy a llamar y en cuánto tiempo quieres que te visite. La ironía es parte a veces de la intervención, ¿no? Y te dice, no, porque no tengo ni teléfono. ¿A dónde me vas a llamar? Es decir, cuando alguien está rebelde, en su estado emocional, que no puede más, hagámosle preguntas desde la realidad. Y esas preguntas reales lo van a hacer bajar despacio, sin confrontarnos, sin discutir. Y evidentemente, ahí tenemos un gran propósito como padres, adultos y educadores, el no confrontar y herir a nuestros hijos. Muchas veces, si la rebeldía se ha convertido en una defensa y afirmación de sí mismo, nos damos cuenta que a veces pensamos que nuestros hijos ya se van a convertir en delincuentes. Y tengamos cuidado, no van a ser delincuentes. Es un momento bastante complicado. Ahora, pero pensemos también cuando esta rebeldía pasa a otros decibeles y comienzan a romper objetos, comienzan a patear cosas, comienzan a irse a otro escenario donde me rompieron la mampara, donde agarraron el televisor y lo botaron al suelo, donde agarraron el celular y lo destruyeron completamente. Ahí sí nos preocupa, ¿no? O agarraron al gato y lo patearon, pero con una pelota. Cuidado, porque ahí nos estamos disparando, no hay una limitación, no hay un control de sí mismo, y sí nos preocupa y sería un momento de buscar una intervención profesional, porque de pronto hay que evaluar el cúmulo de estrés, ansiedad, o el posible trastorno de pánico se estaría acumulando, y esto pues sí comenzaría a ser una sintomatología que tendríamos que abordar. Cuidado con esto. Entonces, si la rebeldía es una defensa y una autoafirmación, esta defensa psicológica y autoafirmación hay que saberla comprender. Y por eso tenemos que escuchar las razones de nuestros hijos. Ahora, como alguien me decía en consulta, doctor, agarró mi hijo sus cosas y se quiso ir de la casa. Y yo detrás buscándolo, ¿cuántos habrán hecho esto, no? Claro, ahí nos damos cuenta que el nivel de desesperación ya llegó a tope. Y para que esto haya ocurrido con nosotros, es porque seguro algunas cosas no hemos hecho. ¿Cómo controlar la rebeldía relacionada a los videojuegos? ¡Wow! Hemos desarrollado esta temática en algún momento, ¿sí? Claro. ¿De quién ha sido el error? A ver, estimados amigos, ¿de quién ha sido el error que ahora pues no quiere salir de esa tablet? No quiere salir de esa PC o esa laptop. No quiere salir de ese celular. ¿De quién es el error? Nosotros los adultos. Hemos pensado que es un distractor, una mamadera electrónica, para que no deje hacer cosas, ¿no? Hemos pensado que de repente el hijo no va a ser un analfabeto tecnológico, que no tiene nada que ver con manejar un Office, un programa que sí les va a servir, un tutorial. No, pero el tema de juegos consideramos que podría ser un distractor para. Cuidado. Nosotros hemos tenido ahí un gran problema, porque no nos hemos dado cuenta de poner los límites. Entonces, claro, cuando ya le queremos quitar ese juego, porque esto ya es por demás, está de madrugada, ya me fui a dormir y sigue hasta las 12 de la noche jugando, entonces, lógicamente, ya no se va a mostrar solo rebelde, sino va a tener conductas disruptivas. Te va a insultar, va a llorar, va a tirar objetos, no va a querer hacer nada. Ahí sí estamos en un momento bastante complicado. Es posible que esto ya se esté convirtiendo en una adicción. A ver, vámonos con otros comentarios más que aparecen. Carmen, lo escucho y él recapacita, después se disculpa y se da cuenta que no fue lo correcto, pero a la distancia, en mi caso, me deja un poco preocupada por las consecuencias futuras. Claro, Carmen, cuando uno está distante, a veces con los hijos, por trabajo, por estudios, o porque por este virus que nos está alejando, inevitablemente no estamos cerquita. Y aquí sí, a cortito o a mediano plazo, hay que volver a ese reencuentro de convivencia de familia. ¿Por qué? Porque el calor de hogar, la cercanía de mamá, el afecto y la calidez es algo que muchas veces hace que
esta rebeldía o este arrebato esté siendo una llamada de atención, como nos decía Moni por ahí. De acuerdo. Pero cuidado que también las disculpas, bien Carmen, las disculpas, cuidado que no tienen un super archipropósito. Se puede disculpar mi hijo 1, 2 o 3 veces, pero no toda la vida. Eso está claro. Y cuando yo veo que entra en plan disculpa, incluso algunos se ponen a llorar, ¿no? Discúlpame, discúlpame. Alto. Primero que no te acepto el llanto, porque no tiene propósito. ¿Quieres manipular la situación o te sientes tan culpable que no vas a arreglar las cosas? En segundo lugar, no te puedes vivir disculpando. Por lo tanto, sí tiene que haber un castigo. A veces hay conductas de rebeldía que necesitan castigos. Cuando vemos que ha dañado a un tercero. Cuando vemos que se ha dañado a sí mismo. ¿Y cuántos adolescentes que sus padres en presencial confiaron que estaban estudiando la carrera, de repente no ocurrió así? ¿Qué pasó? Puede ser un momento difícil de rebeldía, no se encontraba a sí mismo, pueden aparecer muchas cosas, pero es ahí donde viene la limitación. No voy al golpe, no voy al maltrato, pero ya comienzan las prohibiciones. Bien, estamos muy avanzados con el tiempo, estamos casi con los últimos minutos y me gustaría ir sobre los consejos, porque tenemos que dejar esta tarde consejos a nuestros amigos de Instagram. Valeria está con nosotros, Miriam, Handy Gutiérrez también está con nosotros. Mi hijo es rebelde. Uy, qué interesante esto. Mi hijo es rebelde solo conmigo, pero con su papá no. Con su papá se porta de lo mejor. Bueno, estimada mamá, cuidado con las alianzas dentro de la dinámica familiar. Aquí no es una cuestión que le hago caso a uno y no le hago caso al otro. Le discuto al uno y no le discuto al otro. Lo confronto a uno y no lo confronto al otro. Lo insulto a uno y le digo que es un malo, un malvado, y le digo al otro que tú eres un príncipe y un rey. Cuidado con esto. Ese juego es mortífero. Es cierto que nuestros hijos van a tener quizá mayor cercanía con uno de nosotros, no con los dos siempre. No vamos a andar abrazados los tres, ¿no? De repente es más común. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando esta rebeldía, ese despropósito en la conducta, comienza a ser solo con uno de ellos, es porque aquí hay un sistema de comprensión del hijo que no termina de percibir las cosas. Entonces de repente papá me permite, papá me protege, papá discute por mí, papá me deja ser, papá oculta, papá apaña, etcétera, ¿no? Papá me hace las cosas, entonces papá es bueno. Entonces genera una alianza. Pero mamá no, porque de repente me dice que no tiene que ser así y es más ruda. Ahí habría que buscar a nuestra mamá en esta intervención. Habría que buscar definitivamente la conversación como pareja para ponernos de acuerdo dentro de este espacio que significa convivir dentro de casa. Vámonos con algunos consejos, porque hemos incorporado esto en nuestro espacio de comprometidos. Vámonos con algunos consejos, ¿sí? Esto es importante. Y hay que anotarlo, hay que llevarlo a la práctica, hay que compartirlo. El conocimiento no lo podemos guardar, hay que compartirlo. En primer lugar, hay que dedicar un espacio importante de comunicación para nuestros hijos. Y cuando decimos que hay que dedicar un espacio de comunicación a nuestros hijos, me refiero a que muchas veces hay indiferencia dentro de la convivencia. No sé cuáles son sus intereses, sus gustos, sus necesidades. Y muchas veces la comunicación se ha vuelto en ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tienes tarea? ¿Te falta algo? No te olvides de demasiado telegrama. Sí, está bien, vamos a monitorear la convivencia. Está bien, estamos de acuerdo. Pero dedicar un espacio de comunicación con nuestros hijos es ir un poco más allá. Estamos evaluando, en verdad, qué cosas están haciendo que falta, qué estás pensando, cómo te estás proyectando, qué cosas te van faltando todavía que tú puedas lograr dentro de la convivencia, qué cositas yo siento que tú tienes que mejorar ubicando los mejores momentos. Este es un primer consejo de dedicar esa comunicación adecuada a nuestros hijos de forma individual. No lo vamos a masificar.
me reúno con todos mis hijos. No, esto tiene que ser individual. Lo hemos dicho. Otro consejo importante. A las mamás neuróticas, a los papás tóxicos. No discutas delante de tus hijos. No discutas con la pareja. Les reclamas de un montón de cosas. Tu hijo se está enterando de todas las bambalinas que no tiene que enterarse. Del despropósito, tu infidelidad, tu desamor, etc. Los hijos no van a resolver absolutamente nada. Ir a un terapeuta de pareja, ir al pastor, ir a un sacerdote, o simplemente pues consulta con el abogado cómo hacemos para que mostremos distancia. Pero no. El tema de discutir delante de nuestros hijos, el mostrar esa agresividad, la falta de consideración, la falta de tolerancia, el que ya no te respeto, va a hacer que nuestros hijos puedan copiar esos modelos de agresividad que no corresponden. Ahora, qué importante dentro de la convivencia también, cuando hemos puesto nosotros los límites, el que mantengamos firmeza de los límites dentro de la convivencia. Si yo te he dicho que sí es sí, si te he dicho que no es no, así llores y yo siento de que esto no te va a entorpecer la vida y te doy razones y te lo digo tranquilo y no me concentro en tu llanto, me concentro en lo que vamos a hacer, y cuando luego, aunque no te guste, pues esto va a transitar en el tiempo, vuelvo a tomar la conversación cuando yo te puse ese límite y cuando veo que obtuviste un logro. Ese será el momento de decir felicidades, muy bien, es lo que queríamos que tú puedas darte cuenta. Mantener firmeza en esto que nosotros estamos proponiendo. Ahora, no promuevas, otro consejo, una crianza tóxica. Una crianza tóxica es que nosotros pensamos que nuestros hijos ya son adultos y le exigimos y sobreexigimos. Y muchos están ahora sobreexigidos que después del colegio entra a la academia de inglés y luego a la academia de matemática y muchos siguen con el curso de guitarra por virtual y no sé cuánto. Cuidado, hay que conocer mejor a nuestros hijos. Una relación, un padre tóxico es aquel que coarta la libertad de sus hijos, el que no lo permite ser, el que no le pregunta. Si es que de repente hoy no quieres tomar leche porque te cae mal, te sientes en globito, ¿no? No empatizo con mi hijo. Entonces, estoy promoviendo una educación y una crianza tóxica que no va a tener mayor propósito. Y nuestros hijos se van a hacer tóxicos. Entonces yo grito, tú gritas. Tú me gritas y ahora yo me callo. No. Cuidado con la toxicidad. Otro consejo importantísimo es, tenemos más ahí, ¿no? Bueno, no habría tiempo tampoco. No promuevas una crianza tóxica, pero por otro lado también hay que detenernos en algún momento a desarrollar las habilidades de nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos, siendo pequeños o adolescentes, se muestran rebeldes porque nadie le está preguntando o nadie se está dedicando a ellos en saber qué es lo que les gusta, qué les apetece. Entonces de repente nuestros hijos quieren bailar, quieren gritar, quieren hacer algo diferente que nos parece a nosotros bastante complicado y comienzo a limitarlo, no le doy el espacio. Entonces comenzar a conocer y a promover las habilidades de nuestros hijos es importante, porque a partir de ahí es que va a haber un momento de conexión. Habrá que jugar con nuestros hijos. Si decimos que el tema de ser rebelde, el del capricho, es buscar autoafirmar algo en mí, es porque también hay algo en el contexto que no se está dando de forma correcta. Hay papás muy sobreexigentes. Se levantaron 5 minutos después, es un escándalo. No terminaron de tomar el desayuno porque se levantaron un poquito tarde o se demoraron ahí en la mesa y tenían que entrar a clase virtual y todo un escándalo. Y hay que manejar para esto la flexibilidad, ¿no? Hay que criar con flexibilidad y también con respeto, porque el respeto hace que yo te reconozca como persona. Y escuchamos a veces en las consultas a los psicólogos como cuando ya son adultos son rebeldes sin causa, se imponen dentro de la convivencia, se imponen dentro de ese amor que quieren brindar bajo sus normas de juego. Entonces vamos a encontrar que la pareja muchas veces se va a mostrar medio rebelde, ¿no? Esto quiere decir
estoy preocupado por ti, todo el tiempo te llamo, me siento solo, me siento sola, expreso una especie de preocupación, y el otro se muestra rebelde porque dice, bueno, pues me estás limitando mi libertad. Hay que comprender que cuando ya uno es adulto, obviamente esta rebeldía, si no tuvo un contexto de control, podría llevarnos a momentos bastante difíciles. Muy bien, estamos ya en el cierre. La rebeldía es una especie de mecanismo de defensa donde nuestros niños y jóvenes van formando su personalidad y van tratando de autoafirmarse. La rebeldía guarda un propósito. Es positivo cuando vemos que pueden sacar su carácter, y también hay que regular y hay que hablar sobre esto. Es negativo cuando lo dejamos ser y no hay límites. Cuidado con esto. La rebeldía podría ser disruptiva, ser una sintomatología de una alteración o trastorno, cuando la frecuencia es demasiado continua y cuando la intensidad va subiendo, y sobre todo cuando esto va a confrontar lo que está afuera. Hay que recordar que esta rebeldía va a ser transitoria, pero que todos lo vamos a mantener a lo largo de la vida. Para eso hay que desarrollar lo que veía, ¿no?, en uno de los apuntes que nos pasaba, la asertividad, para que esta rebeldía tenga un mejor propósito. Tomar en cuenta los consejos que también vamos dando el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias por esta conexión. Hay que seguirnos cuidando. Este domingo tenemos elecciones presidenciales, tomar todos los recaudos del caso. Esperemos que no se desate una tercera ola. Hay muchas hipótesis que podría ser porque se está descontrolando algunos temas sanitarios, pero hay que seguir manteniendo esa capacidad de gestionar las cosas. Así es que un abrazo a vuestras familias. Lo importante también es que nosotros podamos encontrar elementos de convivencia saludables desde nosotros mismos y escuchar de repente estas transmisiones, y también muchas cosas que podemos leer pueda uno llevarlo a la práctica. ¿De acuerdo? Así es que muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la próxima semana a las 5 de la tarde. Gracias. Y vamos a ver a quién tenemos de presidente.